Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la quinta semana de nuestra jornada cuaresmal. Lunes de la quinta semana de nuestra jornada cuaresmal. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 8 versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a la reflexión de este Evangelio que en los comentarios bíblicos, este Evangelio pues tiene una cantidad de opiniones porque no encaja muy bien en el Evangelio de Juan. El vocabulario, el hecho de que aquí Juan en esta escena nombra a fariseos y escribas es muy raro en el Evangelio de Juan, porque simplemente Juan, cuando habla de los que persiguen a Jesús o los que contradicen, los que rechazan a Jesús, siempre los nombra como los judíos, ¿no? Y también esta escena en los documentos más antiguos del Evangelio de Juan no se encuentra y se cree que fue incluida mucho más después, cuando se reunieron de diferentes fuentes del Evangelio de Juan para darnos lo que hoy tenemos en el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que hay diferentes opiniones de que si esta escena originalmente pertenecía al Evangelio de Juan o si no. Bueno, el hecho de que ya es parte del Evangelio de Juan, entonces lo tomamos como tal, ¿no? Y es una escena en la cual Jesús se encuentra en Jerusalén, y en el templo donde lo encontramos enseñando, ¿no? Y ahí vienen los escribas y fariseos. Los escribas eran los que se dedicaban a hacer copias de la Sagrada Escritura, o sea, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, para comentar y para dar diversas opiniones sobre Sagrada Escritura. Los fariseos eran los que se mantenían más fiel a las tradiciones y a la Sagrada Escritura. Muchos escribas eran fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas, ¿no?
Así que son estos los que vienen ahora a plantarle a Jesús una trampa, ¿no? Y esta trampa es muy similar a la que encontramos en los otros evangelios, cuando a Jesús le vienen a preguntar que si es lícito o no pagar el impuesto, ¿no? Y era una trampa en esa otra escena en la cual si Jesús contestaba así, pues entonces lo ponía en contra de su pueblo, ¿no? Y en contra de la ley mosaica. Si decía no, pues entonces fácilmente lo podían acusar ante el Imperio Romano como que estaba promoviendo la sedición en contra del Imperio Romano, que era pena de muerte, ¿no? Así que si cualquier respuesta que Jesús diera en ese caso, sí o no en torno a los impuestos o al tributo a Roma, pues dejaría a Jesús en una situación peligrosa, ¿no? Y Jesús les contesta, pues den a Dios lo que le pertenece a Dios y a César lo que pertenece al César, y con eso los calla. Pues igualmente en esta cena, la trampa que le ponen es similar, de que si contesta sí o no a lo que le vienen a preguntar, quedará en riesgo, tanto en relación al Imperio Romano como en relación a la comunidad judía, ¿no? Y aquí Jesús sabiamente otra vez desarma a sus contrincantes, a sus críticos que le quieren poner esa trampa para poder acusarlo, ¿no? Y aquí están utilizando a una mujer que ha sido encontrada en el pecado de adulterio. Ahora, para cometer adulterio se requieren dos personas, ¿no? El hombre y la mujer. Aquí solamente le traen a Jesús a la mujer, y la pregunta obvia es, bueno, ¿y dónde está el hombre, no? Con quien esta mujer estaba cometiendo adulterio. Ahora, tampoco se nos dice qué tipo de adulterio es, si el casado era el hombre, o si la casada era la mujer, o si los dos estaban casados. Y también, según la pena capital que están promoviendo estos críticos de Jesús, nos puede decir de que esta mujer quizás estaba comprometida, ¿no? Y por eso la pena de muerte a pedradas pues era el castigo que según la ley mosaica dictaba. Lo cual, curiosamente, era la situación de María cuando ella está desposada con José y cuando queda embarazada por obra del Espíritu Santo, ¿no? También, si José lo hubiera denunciado públicamente, pues a María lo hubieran matado a pedradas, porque era el castigo de muerte según la ley mosaica, ¿no? Pues quizás este era el caso de esta mujer, porque si ella hubiera sido casada ya y hubiera cometido adulterio con otro hombre, casado o no, pues entonces la condena no fuera muerte a pedradas, sino muerte por medio de estrangulación. Así que por la condena que le quieran imponer, es muy probable que esta mujer se le acuse de adulterio porque estaba comprometida a casarse, y entonces la atraparon con otro hombre que no era su prometido, ¿no? Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro. El hecho de que le llaman maestro, ya aquí se manifiesta la malicia de esta gente, porque por una parte lo quieren adular, lo quieren elogiar llamándolo maestro, sabiendo que no lo reconocen como maestro, ¿no? Así que ya aquí se manifiesta ya la malicia de estos escribas y fariseos cuando se acercan a él con este caso. Y dicen: esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices, no? Nuevamente aquí la ley mosaica dice que a una prometida, como el caso de María, en la segunda etapa del proceso matrimonial, que si cometía adulterio en esa etapa, pues entonces la pena era pena de muerte a pedradas, ¿no? Y quizás este era el caso de esta mujer, pero aquí es muy claro de que a esta mujer simplemente la están utilizando como instrumento para plantarle una trampa a Jesús, ¿no? Ellos no tienen ningún interés en la seguridad y la vida de esta mujer.
siempre y cuando la utilicen como un objeto, no como un sujeto, no como una persona. La están utilizando simplemente como un objeto para su trampa, ¿no? No les interesa nada la seguridad de esta mujer. Y Jesús le responde con el silencio. Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Jesús no le responde, ¿no? Y quizás sus contrarios que le están plantando esta trampa piensan que ya lo tienen atrapado. Puesto que si responde, sí, matémosla, pues entonces lo podían acusar contra el Imperio Romano, que estaba promoviendo una pena de muerte cuando solamente el Imperio Romano podía dictar pena de muerte. Y el Imperio Romano no tenía pena de muerte para el adulterio. Así que si Jesús decía, sí, estoy muy de acuerdo con ustedes, matémosla, entonces lo podían acusar contra el Imperio Romano. Si decía no, pues entonces lo podían acusar que estaba en contra de la ley mosaica, ¿no? Así que cualquier forma que contestara sí o no, Jesús quedaría en problemas peligrosos para su bienestar, o sea, para su seguridad. Y piensan que porque Jesús se mantiene en silencio que ya lo han atrapado, ¿no? Y Jesús sigue en silencio, pero ellos insisten. Dice, como insistían con su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y Jesús se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Y ahora viene la reacción de estos que le quieren poner esa trampa. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse unos tras otros, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. En esta pena de muerte por medio de pedradas, pues los primeros que deberían de llevar a cabo esa condena de muerte eran los que habían visto el acto de adulterio, o sea, los testigos oculares de la acusación que se le hace a esta mujer, pero ninguno de ellos se atrevió a tirar esa primera piedra, porque esto nos da una indicación de que esto era todo una fabricación, o sea, porque si entre ellos hubiera existido un testigo ocular, entonces sería el primero en tirar esa piedra, tuviera esa persona pecado o no, porque era lo que la ley mosaica dictaba. Pero todos se empiezan a ir, empezando con los más viejos. Y después dejan solo a Jesús con la mujer. También una escena muy interesante. Jesús no le da vergüenza, aún en un lugar público, ser visto con esta mujer que es acusada de adulterio. Y ahora viene el intercambio entre Jesús y esta mujer acusada de adulterio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Aquí Jesús no está minimizando ni excusando el pecado de la mujer de adulterio. Lo que Jesús está manifestando es la misericordia y la compasión de Dios, o sea, dando una oportunidad al arrepentimiento y a la reintegración de la dignidad de la persona, en este caso de esta mujer, ¿no? Y es lo que vemos en Jesús consistentemente en la imagen que Él nos provee de Dios Padre, en el cual enfatiza la compasión y la misericordia. Dios lo había mandado para juzgar al mundo, pero aquí Jesús claramente está manifestando la compasión y la misericordia de Dios. Y lo que le dice después a la mujer es, vete y ya no vuelvas a pecar. O sea, es obvio que Jesús no le está excusando su pecado. No se está haciendo la vista gorda. Simplemente le está diciendo, sí has pecado, pero ve
y ya no vuelvas a pecar. O sea, reconsidera tus actos, reconsidera tu vida previa, reconsidera tu dignidad que tienes como hija de Dios, ¿no? Y es lo que Jesús para nosotros nos modela, ¿no? En esta temporada de Cuaresma, pues somos invitados para regresar a Dios Padre, ¿no? De que Dios ante todo quiere para nosotros la salvación, la sanación, viene para salvarnos aún de nosotros mismos, ¿no? Y que ojalá que no perdamos la oportunidad de regresar a nuestro Padre, de regresar a la casa del Padre al estilo del Hijo pródigo, ¿no? Reconociendo cómo hemos ofendido tanto a Dios, a otros como a nosotros mismos, y que nos revistamos de la dignidad que Dios dice que es nuestra como hijos e hijas amados de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.